Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días. Bienvenidas. Bienvenidos a Línea 1 aquí en Radio Usach 94.5 y canal 50.2 de la televisión digital abierta. También estamos en diariousach.cl, TV Usach en el 50.1, Zapping en el 173, Mundo en el 522 y por supuesto todas las redes sociales. Somos Línea 1, aquí comienza Línea 1. Daniela, ¿cómo está usted? Muy bien, Alejandro. Daniela Figueroa Videla. Gracias por acordarme de mi identidad. Oye, con sueño, sí, lo siento, tengo una cara con un poquito de tuto para quienes nos ven en TV A ver, Usach. vea la tele. Sí, es que... Está un poco blanca. Sí, parece que... Le faltó un toquecito me hice mal la cara. de color. Estoy súper pálida. No, es que hace tanto calor en la noche que uno se acuesta tarde y se sigue levantando temprano. En fin, Ya. la buena noticia... 4:30. No, 4. A las 4. O sea, a las 4 me levanto, pero me ducho a las 5. Ya. Me dedico un tiempo. Lo bueno es que hoy ya es martes 23 de septiembre con aires de jueves, porque mañana miércoles 24 la mayoría de la gente trabaja mediodía preparándose ahí para la noche buena o la Navidad propiamente tal, en la noche del 24 al 25, así que estamos contentos por eso, semana corta y con una temperatura prevista, Alejandro, bien calurosa para esta jornada de martes. 32, dice la Dirección Meteorológica, algo que se va a mantener hasta el jueves. El jueves incluso podríamos alcanzar los 33 acá en Santiago. Y a esta hora tenemos 13 grados. Y hay harta humedad, al 74%. Y miremos las callecitas, a ver qué está pasando, según consigna Transporte callecita, Informa, me da pesadilla. Región Metropolitana. Sí, sobre todo la gente que está comprando y alrededor de los malls y, el comercio. Además de Dígame. eso, el caos que hay en el tránsito en algunas partes de Santiago donde no hay vigilancia policial. Es que Tuve la casi no experiencia hay. de cometer el Sí. error de ir a dejar a mi nieto al otro extremo de la ciudad Santiago. del Valle, ¿Empresarial? No, ¿cuál? No, la de los Valles, esa que está camino al túnel Lo Prado. Ya. Desde Peñalón en arriba, o sea, Uf, crucé Santiago sí, entero. Total. Mira, y cometí a peor el error de venirme como a las 4:15. Llegué a mi casa pasada las 8:30. Increíble. De vuelta. Impresionante. Porque lo dejé, me tuve que volver. Tuve 15 minutos con mi consuegro conversando. Pero lo más dramático que vi es cómo los buses y los camiones se atraviesan en la Alameda, bloquean el paso una y otra luz roja, y otra luz roja, porque el chofer que viene atrás hace exactamente lo mismo. No le da el tiempo para Mala cruzar, cosa. se para en medio de la Alameda, los pitazos y la policía enojado, totalmente Guille. ausente. Lo que pasa es que esos detalles te hablan de cómo Sí. se va perdiendo la gobernabilidad. Sí. Cuando el caos se empieza a apoderar de la ciudad. No es menor lo que me tocó ver, eso es todos los días. Mire, habrá sido 7 luces rojas, no me acuerdo bien esa calle, pero está un poquito más al poniente de General Velázquez, Ya. donde salían los buses, les importaba un rábano. Y la policía ausente. Bueno, nunca se ve, es muy raro ver carabineros dirigiendo el tránsito o ordenando. La verdad es que son en sucesos muy puntuales y estamos escasos de carabineros porque están viendo ahí el tema de la delincuencia. Bueno, veamos las calles luego de tu descargo, Alejandro Guillé, que me parece muy oportuno. Hay tránsito suspendido, señalan, en Emilia Telles, entre Coventry y Bremen. ¿Te ubicas esas calles tú? Sí, yo viví ¿No es por ahí. cierto? Debido a evento navideño. Cierre se va a mantener hasta la madrugada del miércoles, 24, por cierto, así que optar por calle Ortúzar o Hamburgo, esto por supuesto en la comuna de Ñuñoa. También dan cuenta de semáforos apagados en camino Rinconada con República, esto en Maipú, en Pedro Aguirre Cerda con Manuel Chacón, acá en Estación Central. También acá en esta misma comuna Avenida Los Pajaritos con Curacaví, tampoco funcionan esas calles el semáforo. Y también hay un semáforo apagado en Club Hípico con Carlos Baldovino. Y así que conducir siempre a la defensiva en esas intersecciones. Y por último, te cuento que también está cerrada la salida Serrano desde General Óscar Bonilla hacia la ruta 68 en dirección hacia la costa, debido a procedimiento policial tras grave atropello de persona. Así que
Esta situación lamentable genera tránsito lento por la autopista en la comuna de Lo Prado. Y el metro voy a revisar porque parece que no hay ningún incidente y que está toda operativa la red en el metro de Santiago. Sí, solo voy a verificar. Sí, efectivamente está funcionando bien en horario punta. Ale, vamos con la pregunta del día. Antes, otra reflexión. Antes, una reflexión en voz alta. ¿De qué te acordaste Los ahora? feriados. Ah, yo estoy una buena mirando noticia. Los sí. feriados. No, sí, qué buena noticia. ¿No es buena? No. A ver, oye, mira, ¿cómo ves esto? En ¿Esta enero, impresión? jueves primero. Ya, obvio. Ya, obvio. Ya. Febrero, bueno, no hay. La mayoría está de año vacaciones. bisiesto. Marzo, no hay. Abril, viernes y sábado. El sábado da lo mismo, la mayoría no trabaja los sábados. Sí. Por lo menos la gente clase media. Viernes 3, sí. Viernes Por 3, la Viernes Semana Santo. Santa. Sí. En mayo, viernes y jueves. Está bueno eso. Ah, porque está el 1 de mayo y el 21 de mayo. Exactamente. Sí. Gracias a las glorias del trabajador. Ahí la tengo, mira, mejor. Y de las Fuerzas Armadas, de la Armada. Arturo Prat en realidad, porque lo habían dejado bien votado. Julio, jueves. En agosto cae sábado la Asunción de la Virgen, pero cae jueves 20, el natalicio del Libertador. Pero perdona, cuando dijiste julio, el día de la Virgen del Carmen, el 16, es jueves, así que a lo mejor dan sanguchito el viernes, 17. Bueno, ahí vamos a tener que entrar a negociar. Esperemos. La NEF. Bueno, le sigamos. cuento que no le ha ido muy bien. Sábado 15, la Asunción de la Virgen. Jueves 20, natalicio aquí. Septiembre, el viernes cae 18. Ah, pucha, 18, ya. No, el porque nos toma el fin de 19 semana. martes, Ese está malo, ¿ah? Este entonces- año estuvo súper bueno. Ya, No, pero este bueno. año fue jarana. Bueno, el día en octubre, el lunes 12 Encuentro de dos mundos, y el sábado 31 Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, Claro. así que sábado da lo Los mismo. que van a rezar, que recen, pero no va a dar. El domingo primero, Día de Todos los Santos, domingo. Ya, bueno. Bueno, y en diciembre un martes 8 y un viernes 25, que es Navidad. El En martes 8, Día de la suma, Virgen. Ya, Hay menos sándwich, menos posibilidad de juntar. ya, pero No, estamos esto es tragedia nacional. Déjanos terminar el 2025, pues, vale. No, yo preparándonos al futuro. Ya sigamos. No, pero está bien. Vamos con la pregunta del día, cuéntanos. Bueno, don José Antonio Cast, presidente electo, Rist. ha recibido a Michelle Bachelet Geria. a conversar, Bachelet Geria, para conversar de varias cosas, pero el principal punto fue su postulación a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Y dijo José Antonio Cast al finalizar la reunión que es una decisión que tomará cuando ya sea presidente en ejercicio, o sea, Desde el 11 de a marzo. partir del Claro. 11, nunca antes, nada. Y Entonces, tenemos tres pregunta. opciones. Sí, la primera, que la puede responder en @radiousach, @tvusach. Es prudente. ¿La segunda? La segunda debe considerarlo porque es positivo para Chile. Esta candidatura. Y Claro. la tercera, está ganando tiempo. No está en condiciones de tomar la decisión. Eso, vamos a darle vuelta a eso más adelante en el programa. Sospechoso. Ya. Vamos con las principales noticias de este martes 23 de diciembre, cuando son las 7:37. Titulares en línea 1. El Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra Diego Simpértigue Limare, removiéndolo de su cargo como ministro de la Corte Suprema por notable abandono de deberes. El magistrado quedó además inhabilitado por 5 años para ejercer funciones públicas. Esto en la causa denominada Muñeca Bielorrusa. Esto está relacionado con viajes realizados tras un fallo favorable al consorcio Velas Movitec, pero también con una inmobiliaria. Y además, otras cosas. Y en su defensa, el destituido exministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, sostuvo que presentó documentos que justificaban cada decisión tomada, subrayando su trayectoria honesta y su gratitud hacia el Poder Judicial de más de 40 años. Aunque respetó la decisión institucional, criticó que su caso se juzgue con criterios actuales, a pesar de que las acciones en cuestión ocurrieron en un contexto de tranquilidad y buena fe, sin investigaciones o imputaciones en ese momento. Eso sostuvo Simpértigue. Y tras ser removido de su cargo, realizó un mea culpa, entre comillas, ¿no?, personal, afirmando, valga la redundancia porque es propio, que su error fue haber sido demasiado inocente. Y se fueron sus declaraciones, en referencia a los viajes que realizó con abogados hoy en prisión preventiva por el caso de la trama bielorrusa. El presidente electo José Antonio Cast afirmó que no se va a pronunciar antes del 11 de marzo sobre la eventual candidatura de Michelle Bachelet
a la Secretaría General de las Naciones Unidas, señalando que cualquier definición corresponde al presidente en ejercicio. Tras reunirse con la exmandataria, Kass subrayó el respeto a la institucionalidad y al actual gobierno, reiterando que abordará ese tema solo cuando asuma oficialmente el cargo. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte presentó dentro del plazo legal la acusación contra el ex subsecretario del Interior Manuel Monsalve, ingresando el escrito a la oficina virtual del Poder Judicial. Según fuentes del caso, el Ministerio Público solicitará una pena de 10 años por el delito de violación y 4 años por abuso sexual, cargos que se relacionan con la denuncia presentada por una ex subalterna. Y la defensa de Monsalve evalúa solicitar la reapertura de la investigación. El presidente Gabriel Boric inauguró el Centro Espacial Nacional en la comuna de Cerrillos, un recinto de 5.800 metros cuadrados ubicado en la base aérea de la FACH. El centro busca fortalecer la investigación, el desarrollo y la innovación en tecnología espacial, además de convertirse en un espacio de cooperación regional para impulsar programas especiales en Sudamérica, o espaciales. Mejor todo. Mejor. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras advertencias contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, señalando que sería inteligente que dejara el poder y advirtiendo que habrá consecuencias si no lo hace. En declaraciones desde Florida, Trump afirmó que la estrategia de Washington podría apuntar a un cambio de gobierno en Venezuela y sostuvo que si Maduro se hace el duro, será la última vez que lo haga. Super poeta Donald Trump. No, y es profético. Vamos del apocalipsis. A la primera conversación, 7:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ya está dicho, el Senado aprobó una nueva acusación constitucional contra un magistrado del máximo tribunal de justicia. Van 3 destituidos, aunque hay uno de ellos que a mí me merece serios reparos. Creo que fue pasada de cuenta. ¿Muñoz? Y sí, Sergio Muñoz fue cobrar de cuenta. Porque era todo lo contrario a los otros. Bueno, destituyó finalmente a Diego Simpértigue de su cargo de juez de la Corte Suprema por notable abandono de deberes en el caso de la trama bielorrusa. De esto vamos a conversar con la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, integrante de la comisión designada por la Cámara de Diputadas y Diputados para formalizar esta acusación constitucional ante el Senado, que ya sabemos fue aprobada. ¿Cómo está, diputada Tello? Muy buenos días. Hola, Daniela, muy buenos días. Hola, Alejandro, aquí partiendo un nuevo día para, viajar a mi distrito y empezar la semana distrital. Sobre todo para el juez también es un nuevo comienzo, me imagino yo. Hubo 3 acusaciones, 2 se aprobaron y una prevaleció la abstención y tengo alguna sospecha de por qué. Pero vamos al primero. Él faltó al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el litigio entre Codelco y Velas Movitec, porque tenía vínculos con los abogados que estaban representando a la empresa y eso causó daño a Codelco. ¿Qué considerando estuvieron los senadores para aprobar tan abrumadoramente este cargo? Unanimidad. Sí. La verdad es que ha sido muy desafiante, importante poder ejercer sostener esta acusación en el Senado y poder exponer ahí cuáles han sido los antecedentes que se han tenido a la vista y exponer cómo fue el trabajo de las sesiones de la comisión revisora en la Cámara de Diputadas y Diputados para así presentárselo al Senado, quienes actuaron ayer como jurado y definieron también, al igual que en la Cámara de Diputadas y Diputados, que se aprobó por unanimidad la aprobación constitucional, también se rechazó, hay que decirlo, por unanimidad lo que se denomina la cuestión previa, sí. Y pasa al Senado y allá, se ratifica en esta primera parte también en una votación unánime, lo que significa lo que Alejandro estaba describiendo recién. La verdad es que allí se llevaron antecedentes por parte de la defensa que no habían sido presentados en las instancias anteriores en la Cámara de Diputadas y Diputados y ahí la defensa sostuvo que son antecedentes que no habían
podido tener con anterioridad, y que incluso varios de ellos se los habían reservado para poder exponerlos acá en el Senado, aduciendo que habían vicios de Exacto. procedimiento Sí. en la tramitación durante la Cámara de Diputadas y Diputados, y ahí, bueno, tuvimos que nosotros defender también los puntos en base al reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, su ley orgánica, por cierto, y también considerando que existe un ministro de Fe Pública en la Cámara, que es el secretario general, el señor Miguel Landero. Por tanto, ayer nos quedó claro que no eran vicios que el Senado claramente no le hizo eco, porque en definitiva, como te digo, hay un procedimiento que está ya tramitado completamente ante la Cámara de Diputados y Diputados. De hecho, nosotros lo dijimos ahí, lo dijo el diputado Radbeck, que le tocó defender esa parte, que aun cuando así hubiese sido, que claramente eso no fue, porque de hecho se retrotrajo una votación que se había ahí hecho en la sesión correspondiente, porque no se habían alcanzado a analizar todos los documentos que habían incorporado los abogados de la defensa. Entonces ahí lo que se hace en la Cámara es volver atrás, analizar todos sus antecedentes, darle tiempo al abogado para que fuera a explicarlos a la Cámara, que eso era muy importante para poder cumplir con los estándares del derecho de defensa también de los acusados. Sin embargo, el abogado en esa oportunidad no se presentó, nosotros lo dijimos ahí. Cuando se presentó en la sala para hacer la defensa final, tampoco se dijo que esto estaba viciado, que no se podía seguir adelante, etcétera. No se hizo esto por escrito tampoco. Entonces, me parece que parecía poco consistente el hecho de que en una instancia estuviera tramitado de manera normal, se le hubiera dado los espacios, se le hubiera dado el tiempo también para que ellos ejercieran sus argumentos como corresponde, con los tiempos que corresponde. No se hace y se viene a alegar después ahora en esta instancia en la cual ya los antecedentes estaban puestos sobre la mesa y al Senado le tocaba juzgar. Evidentemente me parece importante que ellos hayan tenido la posibilidad de ahí también acompañar y mostrar frente a las cámaras, frente a todos los senadores y senadoras que estaban ahí, cuáles eran estos nuevos antecedentes que ellos traían. Así que a mí me parece que es un proceso que se dio con todas las garantías de objetividad, de debido proceso, que era muy importante también para nosotras y nosotras desde la Cámara poder eso dejarlo bien establecido. Y finalmente a mí me da la sensación de que aquello más lo que pudimos exponer el día de ayer hace que el Senado en definitiva se convenza de que este capítulo, el primero, claramente, y por la votación que se dio también ayer, era la más grave de los 3 capítulos que allí se presentaban. Es importante señalar, diputada Tello, en pos del tiempo para hacerle más preguntas, es que, claro, bastaba con uno solo de los 3 capítulos que se fuera aprobado para cursar la sanción, que en este caso es la destitución. Quiero preguntarle por las declaraciones que él hace. Tuvo una entrevista en exclusiva previa a esta votación del Senado el día domingo en Mesa Central, donde trató de justificar de alguna manera su proceder y más bien señalando que no tenía mayores responsabilidades en las irregularidades que se le imputaba. Pero luego también ya con el veredicto o más bien la votación que lo destituye del cargo, él dice cosas que llaman la atención, ¿no? Pero quiero saber también su juicio en relación a que se le juzgó, dijo él, con criterios actuales, a pesar de que las acciones en cuestión, dijo Simpértigue, ocurrieron en un contexto de tranquilidad y buena fe y con, investigaciones o imputaciones de ese momento. O sea, más bien como que ahora, como está en la mira, con todo lo que ha pasado con distintos jueces, tanto de la Corte Suprema como de las apelaciones, se está haciendo como un juicio y él tuvo que pagar parte de un paquete, pero que él es inocente, ¿no? ¿Qué le parece esto de mirar como con retrospectiva, juzgar con parámetros actuales, algo que lamentablemente se ha dicho que se ha normalizado mucho en alguna de las prácticas? A mí me parece que acá hay distintas sedes en las cuales se revisan los hechos. Sabemos que hay una causa penal hoy día que está en investigación, que los abogados que se han mencionado acá se encuentran con medidas cautelares, en prisión preventiva, de hecho, y ese es un proceso que corre en una sede jurisdiccional, en una sede en la cual se rige por normas como el Código Penal, ¿cierto?, etcétera. Y acá lo que nosotros estamos haciendo es un juicio político, donde hay una responsabilidad
constitucional, más que meramente política, ¿no? Porque acá lo que se busca justamente es establecer el estándar que un juez de la República, y en este caso una alta magistratura, de un ministro de la Corte Suprema, se comporte justamente conforme a los deberes que le impone la investidura judicial. Acá no estamos nosotros ni desde la Cámara ni desde el Senado analizando delitos ni analizando resoluciones judiciales propiamente tal, que también nos dedicamos a aclararlo el día de ayer, sino que estamos haciendo lo que significa primero una acusación y luego lo que hace el Senado es actuar como jurado en base a estos estándares constitucionales, donde no es primera vez que se lleva adelante una acusación constitucional. De hecho, ahí mencionamos diversas sentencias del Tribunal Constitucional que, en definitiva, avalan lo que ¿Y esto nosotros establece un estándar, exponiendo. diputada? ¿Establece un estándar de alguna manera lo que está haciendo el Congreso con las distintas cámaras, sobre todo la de diputadas y diputados como fiscalizadora, y al presentar los diferentes niveles? ¿Está generando, como ha señalado la prensa, un estándar mínimo frente a la probidad, también la transparencia, el no conflicto de intereses, entre otros? Lo que estamos haciendo acá es ejercer el rol cumpliendo la función que nos mandata la Constitución en la Cámara de Diputadas y Diputados y, por su parte, en el Senado, ¿cierto? Cada uno con sus respectivas atribuciones. Y a mí me parece que eso es lo primero que hay que señalar. Acá nosotros estamos haciendo uso de una herramienta que es de las más importantes que existen ante casos que quedan en evidencia pública. O sea, esto aparece, ¿cierto?, en diversos medios de comunicación, en diversos noticieros, ¿cierto?, en fin, en la prensa en general. Se hace seguimiento también a las causas que están llevándose adelante en otras sedes, como te decía, en sede penal, por ejemplo, en este caso, y a mí me parece que allí también hay que pensar en lo que ocurre con los procedimientos internos también en la Corte Suprema. Sabemos que ahí también se hacen sumarios, ¿cierto?, que se le hacen a sus propios miembros. Entonces acá a mí me parece que estamos ejerciendo las atribuciones que nos mandata la Constitución, que es un deber para nosotros también ejercer esta función fiscalizadora, y claro, eso que en consecuencia pueda establecer un estándar, claro, puede ser, pero en definitiva lo que nosotros estamos haciendo es ejercer nuestro rol con responsabilidad. A mí me parece que también hemos dado muestras claras, en mi caso en particular lo he dicho varias veces, que esto no se trata de atacar a nadie, ni a una persona en particular, ni tampoco al Poder Judicial propiamente tal. Todo lo contrario. Diputada, lo que queremos es cuidar de que el Poder Judicial no esté permeado por situaciones como las que pudimos analizar latamente el día de ayer, y dar garantías a la ciudadanía de que tenemos un Poder Judicial confiable, donde todas las personas que vayan se les va a juzgar con las mismas reglas y con las mismas normas que los rigen a todos y a todas, y eso a mí me parece, diputada, que es central establecerlo en un Estado democrático de derecho, que en este caso es lo que tenemos en nuestro país. Diputada, hay un tema que me llamó la atención en la discusión del segundo capítulo, donde se le acusaba de haber faltado a la probidad en los conflictos de interés en el nombramiento de notarios. Eso se rechazó. ¿Cuántos senadores se obtuvieron? Porque la verdad es que el nombramiento de los notarios es una eterna tensión entre senadores que influyen en el nombramiento de notarios y que después le pagan a los senadores. El caso, ya hay por lo menos un diputado y un senador que en estos momentos están siendo investigados por pagos del ex notario Puente Alto, para dar un ejemplo puntual. Entonces, los que se abstuvieron, ¿qué argumentos dieron? ¿Conflicto de interés? ¿Tenían ropa tendida? ¿Qué dijeron? Incumbentes. No, mira, hubo un senador que se inhabilitó, que fue Pedro Araya. El resto todos votaron, hasta donde yo vi en el capítulo 1, como te decía, fue aprobado por 43 votos a favor. No, si el primero y el tercero me queda claro. El segundo, donde me llama la atención, porque si le queremos subir el estándar de probidad a los jueces y a los notarios, es básico que en el Senado termine todas estas negociaciones interesadas en nombrar notarios para que después financien campañas. Claro. Sí, mira, quería decir que el capítulo 3 había sido aprobado con 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones, y el 2, como bien dice Alejandro, se rechazó por 18 votos a favor, 3 en contra y 19 abstenciones. Y en honor a la verdad, ahí lo que ocurre es que la defensa presenta algunos antecedentes que
hacen que no se logre el convencimiento, en definitiva, del Senado como jurado en relación a esos antecedentes y en base también a las garantías constitucionales que tiene toda persona, digamos, que tiene un procedimiento en nuestro país, también en relación a la convicción que se tiene que formar en quienes actúan como jurado. Y en eso yo no puedo contestar, porque nosotros lo que hicimos fue sostener ahí la acusación, pedir que se ratificara, ¿cierto? Y que ojalá la aprobaran los diputados, los senadores y senadoras, y varios de los que ahí pudieron intervenir lo decían en esa lógica, porque la idea tampoco es, como te decía, fallar por fallar, o si no tienes un convencimiento en relación a algún tema por antecedentes que se presentaron. A mí me parece que eso es responsable, ¿eh? Y ahí sí, diputada, lo que ellos pero la pregunta es muy precisa. Que no lograron, ¿cómo se llama? Los antecedentes aportados por la defensa, configurar la causal constitucional invocada, que es la que está establecida en diputada, el capítulo segundo. Y en definitiva, eso es lo que la pregunta mía va por otro lado, diputada. ¿Cómo? La pregunta que yo estoy haciendo es qué pasó con los senadores, porque hay varios que han recibido sueldo, o sea, han recibido platas por apoyo de notarios, y está instalada que los nombramientos de los notarios es una negociación en que también se involucran muchos senadores, particularmente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, aunque no únicamente. Hubo algunos que se excusara directamente, tengo ropa tendida, también yo caído en esto, porque no se saca nada con apuntar al puro Poder Judicial, y el Senado de la República, que influye en estos nombramientos, se lave las manos. Exacto. No, como te digo, hubo un senador que se inhabilitó. ¿Quién? Y los demás votaron conforme a lo que te mencioné recién. Y como te digo, los argumentos que se tuvieron ahí en la sala tienen que ver justamente con el convencimiento y el respeto por garantías fundamentales, y por eso lo que yo entendí es que se aprobó solamente el capítulo 1 y 3. Pero se abstuvieron, no votaron en contra. Se convencieron de aquello, y respecto al capítulo 2, no, porque efectivamente se presentaron antecedentes por la defensa que no hacían. Los senadores para ellos, votaron en contra. Yo no puedo explicar lo que ellos piensan en su fuero interno, claramente, pero yo lo que te describo es lo que se dijo ahí en la sala. Y como te digo, acá lo que estamos trabajando es un reproche constitucional respecto del ministro Sirpentigue, que el día de ayer fue finalmente destituido y inhabilitado por 5 años, pero no estamos en esta acusación constitucional hablando en relación a otro tipo de investigaciones penales, como dices tú, que se puedan estar llevando adelante hoy día, sino ahora, que diputada, los senadores se abstuvieron o votaron en contra. A ver, ¿cómo? Diputada, los senadores se abstuvieron mayoritariamente o votaron en contra. Mira, hubo 19 abstenciones en el capítulo 2, 3 votos en contra y 18 a favor. Ya, ese a es el diferencia dato, ¿no? de las otras dos, que hubo 0 en contra y en el otro hubo 6 abstenciones. Perfecto, diputada. Queremos agradecerle. Digo, los argumentos que se dieron fueron en base a los antecedentes y al nivel de convencimiento que alcanzaron los senadores y senadoras en ese minuto. Nadie habló en relación a otro tipo de causas que puedan estar llevándose adelante en paralelo. Muchas gracias, diputada Tello. Gracias por acompañarnos esta mañana en Línea 1. Que le vaya muy bien. Que les vaya muy Feliz bien. Navidad. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos con la integrante de la comisión designada por la Cámara de Diputadas y Diputados para formalizar la acusación constitucional ante el Senado, que como sabemos el día de ayer fue aprobada, en este caso por uno de los capítulos de los 3 del libelo, y queda fuera entonces del Poder Judicial y sin poder ejercer ninguna función pública por 5 años, en este caso el ex juez de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. ¿Y dos cogollitos? Sí, diga nomás. El primero, Simpertigue dijo lo mismo que Vivanco: así se hacían las cosas en el Poder Judicial. No me juzguen con los criterios de hoy, lo que es la costumbre de la Corte Suprema. O sea, juzgan y fallan en función de intereses y no de estricto apego al derecho como una cosa habitual, es lo que dicen ambos de los destituidos. Sí. El otro tema que me llama la atención es el Senado, porque aquí ahora ya todos los dardos van contra los jueces, está bien, porque están faltados,
Pero yo sigo diciendo que aquí es una negociación entre poderes del Estado y el Senado tiene mucho que ver con los nombramientos notarios. Exacto. Mira, la cantidad de parlamentarios que tienen hijos, no 1, 2 y 3, jueces que tienen toda 1, la familia 2, extendida. todos notarios. Y ahí vienen estas contribuciones. El yerno de Simpértigue le arrendaba uno de los departamentos de uno de los abogados involucrados. Además, unos cruces muy extraños, pero más allá de lo que hacían, digamos, con terceros, el Senado, como instancia que influye en el nombramiento, también tiene que cambiar el estándar. O sea, la mínima autocrítica. Hay senadores que han recibido dinero, bueno, se abstuvieron, dieron una explicación, quizás, ¿qué hacen en ese caso? Así es. Las abstenciones, además, ¿qué son eso? Sí, 19. Si uno vota a favor o en contra, ¿cómo va a decir me abstengo? ¿Qué significa eso? En un caso tan emblemático que tiene que ver con una profunda crisis que se va hundiendo el Poder Judicial día a día. Los senadores dan menos cuñitas o menos declaraciones a la prensa que los diputados y diputadas. Hay que Les decirlo. piden menos, porque la prensa cubre la Cámara, que es la Cámara política. Claro. El Senado es Cámara revisora. Sí. Entonces los proyectos ya se definieron. Sí, ya están. Entramos al detalle técnico para mejorar los proyectos que a veces tienen pero el que deficiencia, resuelve finalmente. Pero el acuerdo político se produce en la Cámara. Bueno. Es más entretenida la Cámara en eso. El problema es que no se escucha mucho. Es medio circo a veces, sí, es medio circo. Y no tan progre como dirían por ahí. Vamos a una pausa cuando son las 8 de la mañana en punto y regresamos con más Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio Usach. 8 de la mañana y 1 minuto. La historia es parte de lo que hoy somos y hacemos en el Zoo Nacional. Educamos sobre la fauna silvestre de Chile y del mundo. Trabajamos por la conservación de la biodiversidad mediante programas especializados. Aportamos a la ciencia impulsando investigaciones y conocimiento. Rehabilitamos a más de 1000 animales silvestres al año. Celebramos un siglo al servicio de la conservación, de la educación y del encuentro entre las personas y la naturaleza. Zoo Nacional, 100 años de recuerdos que nos unen. Oye, la embarró. Este loco nació con un talento innato. O sea, eso es un mito. Hay gente que quizás como este loco tiene una predisposición para ciertas cosas, pero en realidad el arte se basa en el estudio, la práctica y no sé, horas y horas de ensayo, de formación, de aprender teoría, de equivocar. A él le gusta All You Need Is Love. De lunes a viernes, 11 de la mañana, por Radio Usach y TV Usach. Estuvo bueno, eso sí, pero no es magia, güey. Al final la música es el resultado de la interacción social. La nueva ley integral no tiene nombre, pero para mí se llama Ley Claudia, como yo. Y para mí se llama Ley Fernanda. Ley Daniela. Ley Valentina. Mónica. Sofía. Camila. Sara. Francisca. Villaray. Teresa. Carolina. Una nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres. Una ley que no lleva el nombre de una sola, porque es una ley en nombre de todas. Conoce la nueva forma de abordar la violencia contra las mujeres en leyintegral.cl. Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. El Senado aprobó este lunes la acusación constitucional contra Diego Simpértigue Limares, removiéndolo de su cargo como ministro de la Corte Suprema por notable abandono de deberes. El magistrado quedó además inhabilitado por 5 años para ejercer funciones públicas, en una causa que lo vincula al denominado caso Muñeca Bielorrusa, relacionado además con viajes realizados tras un fallo favorable al consorcio Velas Movitec. El presidente electo José Antonio Kast afirmó que no se va a pronunciar antes del 11 de marzo sobre el eventual apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, señalando que cualquier definición corresponde al presidente en ejercicio. Tras reunirse con la exmandataria, Kast subrayó el respeto a la institucionalidad y al actual gobierno, reiterando que abordará este tema solo cuando asuma oficialmente el cargo.
Y este lunes comenzaron los alegatos de clausura de la defensa del ex carabinero Claudio Crespo, acusado de ser el autor del disparo que dejó ciego a Gustavo Gatica. Según los abogados de Crespo, Gatica estaba cometiendo delitos durante la manifestación en la que resultó herido. Y el veredicto del caso se conocerá el próximo 9 de enero. La Fiscalía Oriente formalizó por apremio ilegítimo calificado a 2 funcionarios de Carabineros, que están aún activos, que iban a bordo del vehículo policial, con el que habrían arrollado a 2 jóvenes a las afueras del Estadio Monumental de Colo-Colo. Este hecho terminó con las víctimas fallecidas en el marco de un partido por la Copa Libertadores entre Colo-Colo y Fortaleza de Brasil el pasado 10 de abril. Y en el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó duras advertencias contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, señalando que sería inteligente que dejara el poder y advirtiendo que habrá consecuencias si no lo hace. En declaraciones desde Florida, Trump afirmó que la estrategia de Washington podría apuntar a un cambio de gobierno en Venezuela y sostuvo que si Maduro se hace el duro, será la última vez que lo haga. 8,5. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, la economía será una de las materias protagónicas durante los primeros 90 días del gobierno de José Antonio Kast. Una rebaja de impuestos a las empresas, las grandes empresas, la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda y la reintegración del sistema tributario figuran entre los ejes centrales del programa del presidente electo. Estimaciones del Banco Central prevén, además, que la economía registre un mayor crecimiento durante 2026, que en el mejor de los casos podría alcanzar el 3%. Una noticia positiva para las aspiraciones de Kast. ¿De esto con quién conversamos, Alejandro? Con el economista y académico de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Gonzalo Marriner. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana acá en Línea 1. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Daniela y Alejandro. Oiga, suena medio bombado su teléfono. Estamos ahí con ¿Eso Vimix. se puede mejorar, chiquillo? Ahí con ¿Ah, la... Ahí Sí, que suena así como... ¿Ahora? Ahora se escucha Y bien. si te puedes centrar porque estás como... Te vemos la mitad de la cara. estamos mañosos. Córrase a la izquierda nomás, sin complejo. Siempre a la izquierda, compañero. No, Gonzalo, lo que pasa es que estás fuera de... Ahí, estupendo, Gonzalo. ahí está, Te estamos viendo ahí por perfecto. nuestro sistema ahí Profe. en pantalla. Buenísimo. ¿Se escucha ahí? Regio. Sí, perfecto. Profe, ahí está justo en el punto. Ni muy a la izquierda, ni muy a la derecha, sino todo lo El contrario. Oiga, bueno, estamos analizando obviamente estos primeros días con mucha incertidumbre porque de verdad nadie tiene mucha idea, salvo los muy cercanos, cómo va a ser el gobierno de Kast. ¿Va a ser un gobierno fundamentalista? ¿Va a ser un gobierno más abierto, más dialogante, de acuerdo? ¿O al revés? ¿Con se va a motosierra cerrar o sin y va a motosierra? entrar en estas batallas culturales. Claro. También. Y desde el punto de vista de la economía, ya se vienen anunciando algunas cosas que quisiéramos saber una opinión técnica, pero vamos por parte para que no nos confundamos. Por lo primero, ¿cómo viene la economía para el próximo año? ¿Qué tasa de crecimiento es proyectable a la luz de los datos de hoy, sin analizar el impacto político que va a tener un gobierno de derecha que probablemente sea de más confianza para los empresarios? ¿Cómo no, Alejandro, Daniela? El crecimiento del año pasado, ¿verdad? Fue de 2,6% del PIB, con un crecimiento del empleo importante y también de las remuneraciones. Y estas cifras son bastante parecidas al cerrar el 2025. Por lo tanto, estamos hablando de lo que importa, ¿verdad?, para las personas, de empleo, de inflación, de remuneraciones reales. Una situación que, bueno, ya lleva 2 años de mucho mejor desempeño. No espectacular, pero un desempeño bastante razonable. Y la tendencia es a que esto se consolide y amplíe, independientemente de que no hubiera ganado la elección presidencial, ¿se entiende? Sí, claro. El punto está, bueno, por lo demás el nuevo presidente inicia su gestión en marzo, de modo que ya igual hay 2 meses iniciales que van a estar todavía bajo, en fin, las políticas del actual gobierno. Lo que viene después de marzo va a depender de la velocidad de lo que ha planteado como medidas a tomar el presidente electo José Antonio Kast. Y en todo caso serían medidas que tenderían
en el corto plazo, ellos mismos de alguna manera lo reconocen, más bien a comprimir un poco la economía, ¿eh? Porque quieren bajar gastos, quieren bajar impuestos, pero compensándolo bajando gastos, no aumentando impuestos en otros aspectos. Y al mismo tiempo tienen anunciadas medidas de flexibilización laboral, etcétera. Todo eso en el corto plazo, al menos, es más bien recesivo. Pero sería, yo creo, ¿verdad, Daniel, Alejandro? Es bastante difícil, así como ustedes comentaban en otros ámbitos, adelantarse a cosas que no sabemos bien, porque tampoco han sido muy explícitos, ¿verdad? Exacto. Los equipos de gobierno del futuro presidente sobre las medidas, la magnitud y la cronología. Así que yo diría, el año próximo va a ser mejor que el anterior, tal como viene la inercia. Y si eso se empuja o se contrae, va a depender de las medidas que se tomen. Gonzalo, claro, en este crecimiento, la proyección de crecimiento al 3% tiene que ver como los números con los que deja este gobierno al Estado, ¿no? Y es algo que está en línea con el Banco Central, como lo mencionábamos, pero también con lo que señaló Mario Marcel. Y a propósito de la entrevista que realizó hace poco en T13 Radio, bueno, el exministro de Hacienda también dio cuenta de varios logros de lo que, o más bien, de lo que se hizo, se pudo hacer en este gobierno en términos macroeconómicos. ¿Cuáles son los datos, ¿no? Los guarismos que a ti te llaman la atención en relación a cómo llegaron el 2022 y cómo están entregando a inicios del 2026 el Estado de Chile? Sobre todo, por supuesto, pensando en términos de inflación, pensando en inversión y pensando, por supuesto, en el crecimiento con este 3%. Sí, a ver, hay que hacer un poquito de vuelta atrás, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos un efecto económico en la pandemia súper fuerte, muy fuerte, la caída, se perdieron 2 millones de empleos, que el producto cayó en 6,5%. Fue un golpe mayor que en otras partes, ¿no? Incluyendo otras partes de América Latina. Sin embargo, esto fue el 2020. El 2021 la recuperación fue súper rápida. Y no solo súper rápida, sino que fue más que una recuperación, ¿eh? La caída fue de 6, pero al año 2021 el crecimiento fue del 11%. Esto se explica por un choque de demanda que no había tenido nunca la economía chilena. Es la suma del déficit fiscal con los bonos, ¿verdad?, de emergencia, más los retiros desde los fondos de pensión. Y eso creó entonces una situación muy particular cuando llegó el gobierno que ahora termina del presidente Gabriel Boric, porque se acompañó, bueno, había que volver a cuadrar las cuentas públicas, ¿eh? Yo creo que nadie discute, yo por lo menos no discuto que era necesario tener un déficit fiscal durante la pandemia. Para eso se había ahorrado durante muchos años, el país se podía endeudar, no había problema. Pero obviamente había que poner eso en vereda, ¿no? El tema es que pasaron dos cosas ahí que complicaron el asunto. Primero, en el Banco Central asumió una persona de orientación ultraliberal, que subió las tasas de interés del 5%, 5,5% hasta el 11,25% en muy poco tiempo, con la idea de provocar una recesión. Lo dijeron expresamente las autoridades del Banco Central, provocar una recesión. Claro, entonces un gobierno que entra con un Banco Central que le quiere provocar una recesión es un pequeño problema. Pero además, esto tuvo una cierta justificación difícil de rebatir, porque vino la invasión, son cosas que pasan, digamos, ¿eh? La invasión rusa a Ucrania, que provocó un tremendo impacto en los precios de los alimentos y en los precios de los combustibles. Exacto. Evidentemente ambas cosas tienen un gran efecto en el bolsillo de las familias, ¿no? Y esto hizo entonces que hubiera un efecto inflacionario externo combatido con una política recesiva, pero además el gobierno había recibido un presupuesto con la caída más grande del gasto público nunca programada en la historia moderna de Chile, una caída de 25% del gasto fiscal. O sea, una política completamente recesiva. En mi opinión, el gobierno debió haber revertido esto, no quiso hacerlo, para probablemente querer mostrar, en fin, que iba a tomar las cosas con cautela, etc. El problema es que esto provocó efectivamente una recesión. Entonces pasamos de una recesión por pandemia a una super expansión por demanda en 2021 a una
recesión el 2022, que tuvo efectos políticos que ustedes conocen además, y luego una recuperación. Y esa recuperación es la que nos tiene con este ritmo ya de 2,5-3% de crecimiento y que permite que el próximo gobierno entre en condiciones mucho mejores en términos de crecimiento, de la producción, del empleo y de la inflación, que está estrictamente bajo control. De modo que las circunstancias son totalmente distintas. ¿Se rompe, se cae a pedazos, al menos en términos económicos, a tu juicio, Gonzalo? Es que eso nunca fue cierto, simplemente. Se instaló, lamentablemente. Sí, o sea, no admite mucho más comentarios, no tenía nada que ver con ningún hecho, digamos. Profesor, se habla de rebaja de impuestos y por otro lado de ajuste fiscal. ¿Qué cabe esperar si son significativos? No sabemos porque no se ha dado cifra, por lo tanto es difícil decir va a ser fuerte, va a ser suave, pero la rebaja de impuestos todo indica que no va a ser menor y a su vez el apretón que quieren dar, sobre todo después del viaje a Argentina, donde querían reclutar al ministro experto en ajustes, la verdad es que uno se llegó a empalidecer. Podría ser un apretón tremendamente fuerte en el país. ¿Qué se está comentando ahí en la plaza, pues, entre los economistas? Claro, lo que se sabe, ¿verdad, Alejandro? Es que el economista Quirós, que es el jefe del área en el equipo de Cast, ha planteado la tesis de una rebaja del gasto público de $6.000 millones en 18 meses. Esos son 2 puntos de producto, es un choque fiscal enorme. ¿Cuál es el objetivo de esto? Bueno, que los gobiernos quieran corregir ineficiencias, gastos inútiles, está muy bien, ¿eh? Y de hecho uno espera que cada gobierno que empieza mire eso, digamos, vea, oiga, pero este asunto no está bien, vamos a cortarlo. Está bien, pero en esa magnitud solo tiene sentido con un giro muy fuerte en la política económica. Y eso, al mismo tiempo, tiene que ver con... a ver, yo voy a partir por otro lado. Lo que en realidad quiere el equipo económico de Quirós y de Cast es bajar los impuestos a las empresas, porque de eso estamos hablando. Del 27 al 23. No estamos hablando de bajar el IVA, sí. No estamos hablando de aumentar, ¿verdad?, la exención del impuesto a la renta, ninguna de esas cosas. Estamos hablando de bajar el impuesto a las empresas. El común, no sé si usted y yo no tengo empresas, por lo menos, entonces no es algo, te explico que no. No es algo que me... No sé, Guille, ¿empresa? Había gente que decía que yo tenía empresa en Estados Unidos. Imagínate, no tiene. No, pero quiero decir, pueden haber empresas, yo tengo una empresa también de servicios profesionales, pero son cosas pequeñitas que no tienen que ver con esto. No. Esto tiene que ver con la utilidad de las muy grandes empresas en Chile, ¿verdad? Y entonces ahí lo que quieren es bajar el impuesto a esas empresas. Y entonces, ¿cómo lo van a financiar? Una posibilidad es que se aumente el impuesto a las personas, ¿entiendes? Y yo creo que en general no es bueno recargar demasiado el impuesto a las empresas, ¿no? Económicamente yo estoy de acuerdo con eso. Pero tiene que haber un equilibrio fiscal. Como no se plantean nada que implique aumentar los impuestos a las personas de más altos ingresos, entonces la solución es bajar el gasto. Y al bajar el gasto, entonces uno dice, no vamos a bajar el gasto social. Pero es que entonces, en fin, yo he escrito varios artículos, lo que se comenta en la plaza, como dice Alejandro, ¿verdad? Bueno, no calza nomás. La única manera de bajar esos $6.000 millones en 18 meses en el gasto público implica bajar alguna parte del gasto social. Y eso en Chile son básicamente las pensiones, la educación, la salud, por supuesto, además de los gastos de defensa. Son como 3.000 millones de pesos, perdón, Gonzalo, ¿no? Lo que implicaría esta rebaja de impuestos o el impuesto corporativo a las empresas, que no son muchas, son las grandes empresas, pero cuentan, digamos, del 27 al 23%. Ese es más o menos el monto. 3.000 millones. Uf. Exactamente, claro. Y hay que sumarle eso al otro recorte, digamos. Exacto. Ya, vamos sumando. Exactamente. Profesor Van, en este escenario además se está planteando eliminar las contribuciones a la primera vivienda. ¿Eso tiene un impacto muy grande o es más una señal política? Bueno, de nuevo tiene que ver con... Ustedes saben muy bien, ¿verdad? Mucho mejor que yo, que todo lo que tiene que ver con la economía tiene que ver con intereses, ¿verdad? Sí. No. Y aquí, ¿cuál es el problema?
Cerca del 80% de las viviendas en Chile están exentas de impuestos territoriales. Entonces aquí no estamos hablando de algo que tenga de nuevo nada que ver con el ciudadano a pie. ¿Se entiende? Sí. Yo tengo una primera vivienda y personalmente me encantaría que no me cobraran contribuciones. El problema es que gente como uno tiene un cierto deber con la sociedad también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto significa que el valor mayor de las propiedades está en las comunas, en las comunas del barrio alto de Santiago y en los barrios altos de las grandes ciudades del país. Entonces, las personas de más altos ingresos que tienen propiedades de más alto valor van a dejar de pagar un impuesto. Como ese impuesto alimenta lo que se llama el Fondo Común Municipal, Exacto. es decir, las finanzas de los municipios más pobres de cada ciudad y también los municipios rurales, que tienen pocos recursos, entonces lo que vamos a tener como consecuencia de esa política es una disminución de los recursos de las comunas pobres. Entonces, los que tenemos más recursos vamos a pagar menos y van a tener menos servicios sociales y públicos las personas de menos ingresos. Eso se llama Robin Hood al revés, ¿verdad? Bueno, pero los chilenos votaron por esa política, se dijo abiertamente, y es lo que va a ocurrir, no me cabe duda. Y el otro tema de la reintegración del sistema tributario. Aquí le pido que por favor vaya despacito porque yo por lo menos en materia tributaria no sé mucho, y menos esto de la integración, la desintegración del sistema tributario. Imagino que son sistemas distintos para pyme o no pyme. En este caso reintegrar es como tratarlas a todos como un paquete. ¿Qué se entiende exactamente por esto? Con pera y manzana, profesor, profe. para que no me repruebe. No. La verdad es que hay alrededor de 4 sistemas actualmente vigentes de impuestos a las utilidades de las empresas. Y la integración tiene que ver el vínculo de las utilidades de las empresas con los impuestos que se cobra a las personas que son propietarias de las empresas. Entonces, en muchas partes se dice, las empresas tienen que pagar impuestos sobre sus utilidades porque hay que financiar, los caminos, las infraestructuras, también la educación de las personas. Entonces, es importante que las empresas contribuyan. Esa tiene una lógica, ¿verdad? Luego también hay otra lógica, que es decir, las personas que tienen más ingresos deben pagar impuestos para que las personas que tienen menos ingresos tengan una serie de servicios públicos o directamente pensiones, ingresos, digamos, como la asignación familiar y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, hay un impuesto que se cobra a las empresas, punto, y otro impuesto que se cobra a las personas según sus ingresos, y punto. Son 2 sistemas separados. En Chile, desde hace muchos años, esto estaba integrado. Es decir, si una persona pagaba impuestos, se descontaba ese pago de impuestos del pago del impuesto a la utilidad de las empresas del que era dueño. Eso es lo que se llama la integración. No sé si se entiende, digamos. Pero en el fondo es descontar impuestos a las personas dueñas de empresas. Esto no parece muy justo, ni económicamente tiene tampoco mucho sentido. Y por tanto, hubo a lo largo de las sucesivas reformas tributarias en las últimas décadas intentos por separar esto, y eso es lo que se llamó desintegración. Nunca ocurrió totalmente, pero en la última reforma tributaria, o las últimas reformas tributarias, se fue consolidando una cierta idea de que por lo menos una parte, ¿verdad?, se mantuviera desintegrada. La reintegración significa entonces que si yo soy una persona con altos ingresos, si esos ingresos provienen de la utilidad de las empresas de las que soy dueño, entonces en ese caso, si yo pago impuestos por esa razón, por mis ingresos, entonces se va a descontar de los impuestos que paga la empresa de la que yo soy dueño. O sea, rebaja al pago de impuestos de las empresas. Esa es la filosofía, estamos claros, ¿verdad? La filosofía es, mientras menos impuestos yo le cobro a los más ricos, los ricos más producen y crean más empleo y cobran más impuestos. Histórico. Sí. Ya vemos muchos economistas que decimos que es una lógica económica equivocada, que lo que normalmente hace, más que permitir recaudar más impuestos, es bajarle los impuestos a los más ricos y penalizar a los más pobres. Es un debate bastante clásico, que hemos conocido muchas veces en nuestra sociedad, que tiene estos componentes, ¿verdad, Daniel y Alejandro? Muy técnicos, pero al final tiene que ver con esto. ¿Quién paga los impuestos y qué se financia con esos impuestos? Esa filosofía que tú acabas de señalar se palpa también en las calles. Recuerdo muchas personas que
que le preguntaban por quién iba a votar para la segunda vuelta con distintos influencers, y mucha gente decía voy a votar por Kast, lo pronunciaba de otra forma, decía Cash, y a lo mejor lo decía por el dinero, pero decía porque es empresario y vamos a tener trabajo. Y escuché muchas veces esa idea, ¿no? De que como él era empresario, nosotros íbamos a tener empleo. Y muchos de ellos eran inmigrantes, de hecho, los que eran consultados. Cierro ese paréntesis que tiene que ver con lo que tú señalabas y cerramos el tema económico para ir a una señal política, Gonzalo Marner, que tiene relación con posponer o no señalar aún como presidente electo José Antonio Kast si va a apoyar o no la candidatura a la Secretaría General de la ONU de Michelle Bachelet luego de este encuentro. No lo quiso decir, dijo que el 11 de marzo, pero sabemos que ya está realizando muchas actividades de acercamiento, sobre todo con autoridades tanto de Argentina, por supuesto, de Ecuador, se viene ahora también Perú, en fin, o sea, está realizando ya varias señales o varios acercamientos José Antonio Kast, pero con Michelle Bachelet no quiso decir, digamos, si le iba a apoyar o no. ¿Qué crees que hay detrás de eso o cómo te suena lo que fue esta reunión, que finalmente no se supo lo medular? Bueno, de nuevo, tiene que ver con las posturas de fondo, ¿no? Si un chileno de la corriente política que sea está bien posicionado para representar o para ser parte de organismos internacionales relevantes, la pregunta es, ¿lo apoyo o no lo apoyo? Por ejemplo, los gobiernos de Bachelet y de Boric apoyaron a Andrés Alamán, que todos sabemos, claro, cada personaje de la iberoamericana, derecha, sí. Como secretario general iberoamericano, que es una institucionalidad con sede en Madrid, que hace nexo, ¿verdad?, entre Iberoamérica, España, Portugal y los países latinoamericanos. Y entonces Andrés Alamán contó con el apoyo de la izquierda, que gobernaba con Bachelet y con Boric, para en 2 ocasiones tener el apoyo en la materia. Y entonces uno esperaría, la esperanza es lo último que se pierde, ¿no?, que en este caso, siendo Michelle Bachelet una persona que tiene realmente opciones de ser la próxima secretaria general de Naciones Unidas, porque la lógica indica que debería ser una mujer y debería ser de América Latina. Y en este caso ella es una figura que destaca entre las posibles personas que cumplen con esos requisitos. No son requisitos formales, pero son requisitos de buen entendimiento del manejo de las instituciones internacionales, en este caso de Naciones Unidas. Entonces uno esperaría que hubiera un apoyo, pero ese apoyo no ha venido. Y cuando Kast dice lo voy a decir en marzo, está diciendo que no le está dando el apoyo, la verdad. Por lo tanto, yo creo que desgraciadamente ese apoyo no va a existir o va a complicar mucho la postulación de la presidenta Bachelet, porque si no tiene el apoyo de su país, entonces hasta ahí no va a llegar. Bueno. Profesor, la última consulta, la invitación de Dorothy Pérez con José Antonio Kast, donde dice que todos los funcionarios de gobierno le pidió vayan a un curso de probidad. ¿Qué desistió le pareció Boric? Eso? Claro. No, y que dijo que el gobierno de Boric había desistido de ir a eso. No, Boric no lo hizo. Dorothy Pérez, ¿qué figura? Yo el tema de la probidad, yo creo que se ancla en cuestiones mucho más fuertes, ¿no? Sí. No sé si ustedes necesitan un curso para actuar de manera proba. Yo creo que se necesitan valores. Sí. No sé, en fin, puedo estar equivocado, pero no me imagino que alguien haya cambiado en su conducta de probidad o no probidad porque fue o no un curso. Como las clases de ética, que es imposible no olvidarlas, ¿no? Caso Penta. Claro, Sí. el Poder Judicial piensa que sí sirven porque reemplaza las condenas con cursos de ética. Bueno, yo creo que son, francamente, seamos francos, son divertimentos, son cosas para la galería, pero no tienen nada que ver con las políticas de persecución, de la corrupción y de condena, y, en fin, castigo de la corrupción, que es lo que importa. Estos cursos no sé qué sentido tienen, en verdad. Salvo que fuese que conocieran un poco el aparato del Estado. A algunos les habría servido muy bien porque no tenía mucha claridad de cómo funcionan las reparticiones de las que se tuvieron que hacer cargo. Está bien, Alejandro, pero fíjate tú, si alguien tiene la mala intención de desviar recursos públicos para fines privados, y tú le das un curso para que conozca mejor el Estado, ¿cuál va a ser el resultado? Claro. Entonces Va a ser más peligroso. La probidad existe o no existe, digamos. Claro. Es cierto, en fin, la vida está llena de crisis, lo que se quiera, pero en esto
La cuestión es, ¿existe o no existe? Y se Está enseña para- de chiquitito, a esta altura, claro, ya está viciada la cosa. Bueno, gracias Profesor Marner. Gonzalo Marner, economista académico de la Facultad de Administración y Economía, la FAE de la USACH. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por tu análisis, que tengas felices fiestas de fin de año. Y muy pedagógico, profesor. Sí, buen profe, es de la USACH. ¿Tú cachai? Filete. Muchos años dedicado a esto, pero muchos buenos deseos para ustedes en estas fiestas y para quienes nos escuchan. Gracias, Muchas Gonzalo. gracias, Abrazo. profesor. Bueno, vamos a la pausa. Nos merecemos una pausa porque son las 8:29. ¿Te parece? Volvemos renovados. Ya volvemos. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Todos los días a las 12 en punto te invitamos a hacer un recorrido por los sonidos más profundos de nuestro país. El alma nacional. La trova, el canto de raíz, folclore y fusión que unen generaciones. Y cada viernes con música en vivo en las sesiones de El Alma. El Alma Nacional. Justo al mediodía, un encuentro diario con la música chilena por la 94.5 FM Radio USACH y en el 50.2 de la televisión digital abierta. El antiguo arte de leer no pasa de moda en Radio USACH. Siempre estamos leyendo miradas, intenciones, entre líneas y muchos libros. Novedades de todos los géneros, formatos y estilos. Novelas, ensayos, poesía, historia. Autoras y autores consagrados y emergentes, de editoriales independientes y masivas. Nada se nos escapa en Frecuencia Literaria, porque compartir lecturas es compartir mundos. Sintoniza con nuestra Frecuencia Literaria cada martes y jueves a las 17 horas por la 94.5 FM Radio USACH. Estamos de regreso en Línea 1. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Cuando en política estás enredado, ¿sí?, ganas tiempo y tiras la pelota para adelante, ¿verdad?, para no hacerte el lío ahora. Ay, me suena eso. Y eso pasa en la reunión con José Antonio Kast y Michelle Bachelet. ¿Qué es lo que hay detrás? En primer lugar, su gobierno, no olviden, parte con la votación de él, que son 24%. Todo lo demás es prestado. Le pasó también a Gabriel Boric, sí, que después incluso aumentó suele ese suceder en la porcentaje. segunda vuelta. Pero claro, sobre todo pero si en la ante segunda 8. vuelta, y sobre todo porque si bien es cierto, la derecha en su mayoría tiene intereses comunes en lo grueso, hay matices, claro, sobre todo de diseño de este gobierno. Hay quienes aspiran a un gobierno fundamentalista, conservador, ideológico, con las famosas agendas valóricas, que la mayoría de ellas refiere a temas de la cintura para abajo. Ya eso le llaman en Chile valórico. Sí, ¿Ah? muy curioso. Es curioso, sí. Pero en general quieren pureza doctrinaria y quieren entrar en una lucha cultural, sobre todo con la izquierda tradicional. Entonces lo están asusando para que no apoye a Michelle Bachelet. El Partido Nacional Libertario, claramente, lo ha dicho sí, el lo propio dijo candidato, Johannes Kaiser, lo sí, considerarían una segunda traición, ya le están anotando. Y por otro lado, en la UDI hay un criterio mayoritario de no, porque ¿para qué revivir los laureles de una figura como Michelle Bachelet, que se pondría por sobre cualquier chileno, incluyendo el presidente de la República? Le haría sombra, como decís. Le hace sombra, por lo tanto consideran que es un error político. Pero han dicho, respetarán la decisión del presidente Kast, cuando suma.
Y hay otros grupos que consideran que hay que hacer el gesto, porque ellos no tienen el diseño fundamentalista. Ellos quieren un gobierno pragmático, un gobierno que consiste en una mínima unidad política para poder hacer cambios y ajustes en las áreas que a ellos les interesa y que hemos ido de a poco entendiendo: el alineamiento con Estados Unidos, el ordenamiento de la economía, ajustar el gasto social y reducir los impuestos. En fin, hay ahí un diseño más pragmático. Sí. Y consideran que le daría estabilidad y prestigio a su gobierno si apoya a Bachelet, porque piensan que además no es tan probable que gane, sobre todo por el escenario Trump, que algunos dicen va a tratar de poner alguno a lo suyo, a pesar, sí, más que el veto. Pero por otro lado, Trump no tiene mucho interés en las Naciones Unidas, así que tampoco se va a desvelar. No. Pero el asunto que está. Pero entonces aquí se le produce al presidente un problema práctico. ¿Quién manda en Chile? ¿Va a mandar él tomando las decisiones, él, y se le van a alinear? ¿O van a haber sectores dentro de la derecha que le van a querer correr la línea? Y por lo tanto se le va a producir un gallito. No tanto con la derecha tradicional, que ya a esta altura está más que derrotada, su propio sector, alineada detrás esperando que la llamen al gobierno, porque si no pierde espacio, sino que con el Partido Nacional Libertario. Porque ese los republicanos apoyo va a ser en el fondo el primer muñequeo Kass-Kaiser. ¿Y de quién gobierna Chile? Gobiernas de dos maneras: porque tienes el cargo o porque estás en una posición que no es de ser el gobierno, pero sí clave para el gobierno, y presionas para que vaya en la dirección que tú quieres. Y allí es un rechazo total a la sola posibilidad de apoyar a Bachelet, porque piensan que es inflar a una política que ellos consideran ya superada por la historia, de una coalición superada por la historia, y que además le hizo mucho mal a Chile. Sí, en el juicio de ellos. Exacto. Entonces el problema para Kass de pronunciarse es que ahora no es el momento de máximo poder de él, va a ser cuando tenga el poder efectivo. Y ahí vamos a ver quién es el presidente Kass. Es capaz de liderar su coalición tomando él las decisiones, y cuánto van a influir sus aliados de ocasión, que le sumaron votos, pero que no son del riñón de su equipo político ni de su coalición. Exactamente. Y si estos van a aceptar el liderazgo de él, diciendo, bueno, no estoy de acuerdo, pero el presidente decidió y vamos para adelante, o si él toma la decisión y lo desafían. Esto empieza los escenarios cuando gobernar deja de ser la retórica de una persona acostumbrada a ser siempre oposición, que siempre critica. Ahora vamos a ver si tiene dedos para el piano o para la guitarra, para ser más económico, porque hay que ajustarse a los tiempos. Y se le ha notado distinto, ¿eh? En la impronta, desde que fue electo, como que casi, no sé si no se cree el cargo, como que llegó después de la tercera en la vencida, y se le ve más, no diría tímido, o quizás sí, pero muy distinto al candidato, ¿no? A lo que fue en campaña José Antonio Kass. Por eso muchas veces se ha preguntado, y lo decía también Daniel Matamala en su podcast con Cristóbal Belolio, no sé si en Animales Políticos me parece que era, que qué Kass iba a gobernar, po. Si el que vimos en campaña y el que ha estado en campaña durante los últimos años, o el que vimos en el discurso, el que escuchamos en su discurso. Fome, todo lo que queráis, pero en este caso bastante ponderado, ni siquiera moderado, ponderado. En fin, ya, pues, está hecha ahí la reflexión que tú señalas, Alejandro. Suavecito, sí, hoy día hacer así un poquito, sí, tibiecito como el agua. Oh. Ya, vamos como ahora el cine, como el cine tibio, Alejandro. Al tibio. Vamos ahora a lo importante. 8:37. La economía y tu bolsillo están en Línea Económica. Don Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo Espinosa? Bien, ustedes. Oiga, viene vestido con una camiseta que te queda estupendo. Verde, ¿cómo se llama? Verde oliva. Verde oliva, sí. ¿Está muy listo bonita. para el combate? Como esto es medio ¿Te Che Guevara. ¿Te puedo decir un piropo? Resistencia, la resistencia. Te queda un piropo, te queda muy linda con tus ojos. Muchas gracias. Sí. Combina. Muchas gracias. Estamos listos para la defensa. Suben las acciones de Gonzalo hoy día. Ya, te escuchamos, Gonzalo. ¿Qué nos traes? Dele. Miren, les voy a proponer algo, que es que al final de todo lo que yo les cuente con respecto a esta noticia, ustedes me digan si esto es un saludo a la bandera o no. Porque el gobierno decidió enviar al Congreso el proyecto de negociación ramal. ¿Ya? Que era uno de sus compromisos de campaña. Un poquito tarde, sí.
pero tiene una particularidad que es que incluye dentro de la negociación ramal los salarios. Voy a dar la noticia y después les explico por qué esto genera una controversia. El gobierno confirmó que el próximo 5 de enero ingresará al Congreso el proyecto de ley de negociación ramal o multinivel, que es una de las principales promesas laborales del presidente Gabriel Boric y que ya generó muchas críticas desde la oposición y el empresariado. Esta iniciativa fue presentada este lunes a la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en una reunión que fue encabezada por el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, cumpliendo así con este compromiso que había asumido el Ejecutivo al llegar al gobierno. Según informó el gobierno, este proyecto busca que Chile avance desde un sistema de negociación colectiva fragmentado a uno multinivel, donde trabajadores y empleadores puedan dialogar en igualdad de condiciones sobre salarios, condiciones laborales, productividad y desafíos del mercado laboral. Los acuerdos sectoriales incluirían materias como capacitación, certificación de competencias, transición tecnológica, incentivos a la investigación y desarrollo y mayor flexibilidad en la jornada laboral según las realidades de cada sector. ¿Cuál es el punto más polémico de este proyecto? Es que incluye los salarios, que era algo que cuando estaba Mario Marcel, él se oponía a esta situación y ahí discrepaba directamente con la ministra del Trabajo de ese momento, que era Janet Jara. Claro, Gonza, ¿eso es regularlo, establecerlo? ¿Cuál es el punto de los salarios para la negociación ramal? El punto es que distintas empresas y distintos trabajadores puedan negociar ese salario en conjunto. Entramos, o sea, por la industria. Exacto, ya, por las ramas. Claro. Okay. Al principio estaba solamente contemplado este tema, por ejemplo, de las capacitaciones o del tema de ver la jornada laboral, flexibilizar. Pero nada de lucas. Pero nada a las lucas. Pues entonces, esto hace que desde la oposición y desde el empresariado salten las alarmas. Entonces, ¿qué dice la Confederación de la Producción y del Comercio, la CPC? Que esto va a afectar negativamente el empleo, que va a golpear a las empresas más pequeñas y medianas y que no es una buena política en el actual contexto económico, que eso siempre lo dice el empresariado, nunca es el momento para tomar iniciativas para mejorar las condiciones. Bueno, desde el Congreso, diputados de oposición ya manifestaron su reparo al proyecto y desde el oficialismo, obviamente, diputados como Luis Cuello, el diputado comunista, valoró el ingreso del proyecto y llamó a discutirlo con la urgencia legislativa que tiene que tener porque sabemos que el periodo legislativo termina a finales de enero. Entonces, ahí yo les dejaba esta pregunta. Y ahí la correlación de fuerza es favorable a la derecha, sobre todo en la Cámara. Y yo les dejaba esta pregunta de qué crean ustedes, si esto es un saludo a la bandera o no. Yo opino que es saludo a la bandera, A esta altura, un saludo a la bandera. Pues saben que van a perder. Sí. La derecha basta que lo demore y cuando llegue marzo los chilenos decidieron elegir un Congreso que es mucho más refractario a este tipo de leyes, seamos sinceros. Totalmente. Este tema, la eutanasia y el FES todavía están pendientes y no sé si van a salir los dos que acabo de mencionar junto. Este yo creo que es muy difícil por la resistencia que tú también señalas y que comenta Alejandro Guille. Así que sí, saludo a la bandera, pero Alejandro se había quedado con la otra dinámica. Sí, ya, pero vamos a volver a para mañana. No, ahora mismo. Ok, vamos. Fue más bien Vamos, a ver, escuchamos. Ahora mismo. A ver, ya, vamos. Porque esta es una noticia que salió ayer que implica a esta, digamos, repartición del Estado llamada la tía rica, denominada la tía rica. Sí. Porque el Ministerio del Trabajo solicitó la renuncia del director general de la Dirección General de Crédito Prendario, la DICREP, más conocida como la tía rica. Así que le pidieron la renuncia a Cristóbal Sepúlveda tras este informe de la Contraloría General de la República que detectó graves deficiencias del control interno en la tía rica y esta renuncia se hizo efectiva ayer. Se fue. Ya, claro. pero no nos coordinamos. No, que estaban comprando cosas robadas. Sí, o sea, les cuento el informe que derivó en la renuncia de el director de la tía rica. Supuestamente, o sea, no supuestamente, esto fue comprobado, 1.681 personas con antecedentes penales realizaron empeños por un monto superior a 1.500 millones de pesos. Algunos usuarios realizaron entre 10 hasta
230 empeños en solo un año y no existieron denuncias o entregas de antecedentes al Ministerio Público pese a la gravedad de estos hechos. Entonces, ¿qué develó esta situación? Que no habían sistemas de alerta por operaciones reiteradas, no se verificaba la identidad y que tampoco había coordinación con los organismos policiales. Entonces, por esto se le pidió la renuncia al director de la Tía Rica, Cristóbal Sepúlveda. Oh, que quedó ya, sola. Oye, coordínate. No, ¿cómo no? Pues, o sea, ¿cómo vamos Vamos a tener que ensayarlo. Malo esta dupla. Estamos descoordinados. Sí, estamos súper Sí, descoordinados. estoy en la cabeza en la Navidad. Pero hablando en serio, eso demuestra que todavía en el país no nos avispamos frente a temas de crimen organizado. Están usando la Tía Rica para lavar plata o esconder la joya, porque te la robaste, te allanan la casa, no encuentran nada. Y en cambio sacas billetitos limpios y lo guardas por otro lado. Y si las instituciones no están conscientes que eso puede ocurrir, fregamos. Ya, eso me gustó. Gracias, Gonza. Gracias Súper a buena ustedes. tu noticia o tu información. Sí, estuvo bueno. Y sobre todo la buena intención. ¿Ah? Gracias por la invitación, como se dice por acá. Ya, Gonza. Vamos a nuestra última conversación acá en línea 1, 8:45. Un diálogo a fondo. Entrevistas en línea 1. Dicen a ver. que la economía se está recuperando, que vamos a tener un 2026 mejor que el 2025. Y dicen que en el sector construcción, donde falta casa, faltan viviendas, faltan departamentos en Chile, esto va a ser y viene acompañado con buenas noticias. Y de esto vamos a conversar con don Andrés Pardo, consultor internacional en ventas inmobiliarias y socio en interventa.cl, que está en Suiza y se contacta con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días por aquí. Hola Daniel, Alejandro, un gusto estar a la distancia, aunque sea conversando estos temas tan importantes para Chile, así que encantado de estar con ustedes. Gracias, Andrés. Hay un informe de macroeconomía y construcción, MACH se llama, de la Cámara Chilena de la Construcción, que dice que la inversión del rubro crecería un 2,2% para este 2025 y se aceleraría, aumentaría a 4,8% en 2026. Aunque el gremio advierte que la estrechez fiscal y los eventuales atrasos en cumplimientos de pago, lo vamos a hablar de ahí, de esos pagos en puntuales del Estado, siguen siendo riesgos relevantes para consolidar el repunte. Partamos con la idea más macro, que va a crecer el sector casi más que duplicando para el próximo año. ¿Lo ves posible? Sí, absolutamente. Las inmobiliarias han empezado a terminar sus stocks. Se han ido cerrando proyectos inmobiliarios y por lo tanto tienen dos posibilidades: o le meten más leña al fuego y por lo tanto siguen funcionando, desarrollando nuevos proyectos, o simplemente cierran. Y ahí empieza a aparecer algo bien interesante, que son las inmobiliarias de ocasión, aquellas que se metieron en algún momento porque había un boom, que esas habitualmente cuando ven que el mercado se contrae, simplemente desaparecen y se dedican a otros negocios, y las inmobiliarias más tradicionales, que son las que habitualmente uno conoce, Aconcagua, Besalco, no sé, Socoesa, que nuevamente empiezan a retomar y empiezan a desarrollar nuevos proyectos. Así que lo veo absolutamente factible con este como veranito de San Juan que nos ha traído, pero que nos ha traído buenos aires y buenas perspectivas a la industria producto del subsidio. Ahora, son varias variables que estamos viendo: las tasas de interés, la disponibilidad de hacer crédito y de la gente a endeudarse, y que haya una buena provisión. Ahora, la industria siguió construyendo, uno recorre la capital por lo menos y algunas regiones y uno ve que hay construcción. El tema es que estaba floja la adquisición, la compra, y se estaban buscando nuevos negocios, como los arriendos, qué sé yo. ¿Cómo ve usted la respuesta a este escenario de la demanda de gente dispuesta a comprar vivienda, endeudarse? Bueno, aquí hay que verlo desde esta perspectiva. La necesidad existe y todo el mundo es consciente de ellos. El problema es la capacidad de compra. Y la capacidad de compra se da principalmente por dos cosas: por el acceso al crédito, por un lado, es decir, que yo vaya al banco y realmente me den un crédito, y por otro lado, por la capacidad de pago. Y en ese sentido, la medida que tomó el gobierno fue muy acertada al poder facilitar, por un lado, con el FOGAES, el acceso al crédito, porque desde la perspectiva de los bancos las personas dejaron de ser tan riesgosas.
porque el Estado actúa como aval. Entonces, por un lado, tenemos acceso al crédito. Y por otro lado, tenemos, al bajar la tasa del crédito hipotecario, tenemos una disminución en la cuota. Yo hacía el cálculo que aproximadamente para una vivienda de 4.000 UF, o sea, más o menos de 160 millones de pesos, que es un departamento de 2 dormitorios en la Florida, la tasa genera una baja en el dividendo de aproximadamente 65.000 pesos. Y esos 65.000 pesos son aproximadamente el 10% del valor del dividendo. Pero adicionalmente genera una rebaja en la renta que yo debo mostrarle al banco para acceder a ese crédito de aproximadamente 240.000 pesos. Y eso es súper importante porque te puedes comprar lo mismo ganando menos. Entonces, estos dos elementos sumados han sido los que han potenciado la venta en los últimos meses. Quiero preguntarte, Andrés, respecto también a lo que señaló la Cámara Chilena de la Construcción respecto a algunos riesgos de alguna manera para el próximo año. Atrasos e incumplimientos de pago a constructoras. Y la Cámara además señaló, advirtió o denunció, como quiera señalarlo, que el MOP le debe 30.000 millones de dólares, esto en los últimos 2 meses del año. Y sobre todo pensando también en términos de infraestructura, ¿no? para el país. ¿Qué pasa con las constructoras que no tienen catch, no tienen... 30 millones. ¿Ah? 30 millones. ¿Qué dije? 30.000. Ah, no, ya estoy como cast, sumando 0. Bueno, perdón. Bueno, son 0. Ya, son 0. Sí, ¿qué pasa con los atrasos e incumplimientos de pago? Ya que tú lo estabas señalando en relación a las personas con el tema del pago en las compras, o los dividendos, en este caso por los créditos, pero ¿qué pasa con las constructoras y los pagos justamente a las inmobiliarias o a todo el sector? ¿Qué está pasando ahí? ¿Falta plata? Se genera un ciclo vicioso que es súper complicado para la economía porque las constructoras en general trabajan con subcontratistas y los subcontratistas son los que finalmente terminan dando el empleo. Entonces, dejas de pagar a los albañiles, dejas de pagar a los que hacen las instalaciones eléctricas, a los proveedores de muebles, a los que venden. Entonces, finalmente tú generas un atraso en toda la economía hasta que llega el minuto en que la empresa quiebra. Es así de sencillo. Ahora, además del tema de los atrasos de parte del Estado, que son una cantidad de dólares importante. Corrijo, 30 millones de dólares. Sí, son 30 millones, sí, son un lapsus. Ahora, el tema es la estrechez fiscal. O sea, hay en este momento de parte del Estado poco espacio como para que haga inversiones en este sector, pero la demanda es básicamente del ciudadano, del consumidor común y corriente, donde se espera que estén los nichos de demanda. ¿Qué perfil? Ya. A ver, perdona, no te entendí bien la pregunta, Alejandro. Básicamente, ¿dónde están los bolsones de gente, de posibles compradores de viviendas, clase media baja, es más bien clase alta? ¿Qué vamos a esperar en el primer momento? Los que van a empujar el repunte. Bueno, son los que ya lo están empujando, que son las viviendas de hasta 4.000 UF, que son las que se vieron favorecidas con este subsidio a la tasa y además con el FOGAES, que es esta garantía estatal al crédito. Entonces, aquí el tema es, ¿va a seguir el subsidio a la tasa? ¿El nuevo gobierno lo va a impulsar? Porque las cifras indican que aproximadamente ya se han consumido cerca de 40 y tantos mil subsidios y estos eran solamente 50.000. Entonces, podría esperarse que si esto no se renueva, obviamente la demanda se contraiga nuevamente porque los bancos van a considerar a las personas más riesgosas y por otro lado, al no haber subsidio a la tasa, las exigencias de renta y el monto de la cuota va a ser mayor. Por lo tanto, este grupo, que es el de las viviendas hasta 4.000 UF, que es el que ha tirado el carro de la industria inmobiliaria en Chile en los últimos meses, se vería en serio riesgo. Ahora, el sector construcción, además de vivienda, están todos los proyectos de infraestructura, obviamente. Sí. ¿Esto va a ir acompañado con un fortalecimiento, por ejemplo, la inversión en minería, que dice que viene potente, o en energía? Eso puede hacer que se estabilice finalmente el sector construcción, que lo ha pasado mal, y por lo tanto hace más seguro y también la recuperación del sector inmobiliario, que es lo que le importa más a la gente que está esperando su casa, ¿no? Por supuesto, lo que pasa es que aquí hay que distinguir que la industria de la construcción genera múltiples beneficios. A veces el beneficio es trabajo,
y es crecimiento cuando las obras son obras civiles o, por ejemplo, en la minería, caminos, por ejemplo, etcétera, donde en algún minuto las obras concesionadas fueron muy potentes porque las obras concesionadas finalmente aprovechaban capital privado y generaban mucho trabajo a las constructoras. Cuando hablamos ahora de obras que están impulsadas por el Estado y financiadas por el Estado, el problema es que es el Estado el que se tiene que meter la mano al bolsillo. Y por otro lado, cuando hablamos de las obras que están vinculadas con la construcción de vivienda, no solamente generamos crecimiento y generamos trabajo, que es algo súper importante, sino que además entregamos una solución de vivienda, que finalmente eso es algo extremadamente noble. Entonces, no por el hecho de que la industria de la construcción vaya a alcanzar un equilibrio en las obras civiles, en la minería, en los grandes negocios, nos vamos a quedar tranquilos porque estamos dejando descuidado lo más importante, que es el acceso a la vivienda por parte de las personas. Muchas gracias, Andrés Pardo de Interventa.cl, por este contacto desde Suiza, de puro Copuchenta. ¿Qué temperatura tienes allá? Está entrando el En este invierno. momento hay un grado, pero las perspectivas para este día son máxima -1, mínima -4. Bueno, un Blanca cálido Navidad. abrazo. No, Blanca Navidad, sin duda vas a estar ahí. Sí, pues si el viejito Pascuero vive allá en Europa. De esa zona, de esa zona. Acá calurosa Navidad, como dice, 31 minutos. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo grande, que tengas felices fiestas de fin de año. Igualmente, lindo día, un abrazo. Gracias. Gracias, Chao. Andrés. 5 Oiga, me minutos quedé para 9. reflexionando. ¿Qué hace el viejito Pascuero tan abrigado cuando viene a las casas nuestras? No, si tiene que andar en short, con guayabera, algo así. Sí, Está de moda la guayabera. Ahora, 5 minutos para las 9. Veamos la agenda. ¿Van a cambiar el color del traje de viejito Pascuero? Verde, verde, que te quiero ver. Oh, ya. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Gonza. Gonza. ¿Qué tal esa? Cuéntanos, ¿qué se viene para hoy? Bueno, hoy día se viene a las 11 la reunión entre el presidente electo José Antonio Kast en Quito con el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, en medio de una ola de violencia que se registra en el país ¿Algo sudamericano. que comentar? No. Sobre eso no, ¿Ecuador? porque ya estamos medio Ya. Mañana. Y en también, todo caso no le está yendo muy bien. Bueno, me salté por la hora, pero ahora a las 9 ¿Ya? comienza una nueva jornada de alegatos de clausura en el juicio oral contra el ex carabinero Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Del diputado electo Gustavo Hoy Gatica. diputado Gatica. Del diputado electo Qué bueno que lo nombraron. Gustavo Gatica. Sí. Vamos a estar súper atentos. Perfecto. Eso con la agenda, las principales actividades de este día 23 de diciembre. Vamos con los resultados de la pregunta de esta jornada. Bueno, la pregunta era: José Antonio Kast afirmó que no se pronunciará antes del 11 de marzo sobre la eventual candidatura de Bachelet a la ONU, sobre si va a apoyar esta candidatura, y le preguntamos a la gente en nuestras redes sociales qué le parece esta situación. Un 4% dijo que es prudente, y acá está empatado. Un 48% señaló que la candidatura es positiva para Chile, y otro 48% dijo que está ganando tiempo. Kast está ganando tiempo. Sí, mira. Para firmarse. Interesante la respuesta Tema de nuestros comentario auditores. de hoy. Eso. Bueno, nos despedimos con... espera, que acabo de ver y no lo registré. Casi 19 grados, esperando 32 para esta jornada. ¿32? Sí, qué locura. Sí, Wow. y el jueves va a estar peor, compañero. ¿No le así gustó que el verano, prepárate. pues? Navidad Va a calurosa. empezar a venir con short. Yo creo, ¿eh? Venga Bueno. como quiera, pero venga. Con chalas. Ahora Rodrigo ya vino. La bota chala. La ¿o no? chala bota. Eso. Oye, Rodrigo ya se Bueno, la vengó. idea es la misma. No, Chiquillos, soy es lo disléxica. mismo. Soy disléxica con eso. Rodrigo ¿Ah? ya se vengó. Ya Oye, está sí, aquí. ya viene Rodrigo Alcaíno con una nueva edición de Enlace USACH y nosotros, el equipo de Línea 1, donde no somos 2, somos 3, a veces 4, somos más. Hasta mañana. Chavales. Chao. Chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.